Bueno, buenas tardes y buenas noches también. Muchas gracias a Lauren, a Katky y a ustedes por esta tarde en que la iglesia celebra una jornada muy especial que justamente es el Domingo Mundial de las Misiones, que se viene celebrando desde 1926, hace 97 años ya, ¿ah? Y que es una oportunidad bien especial para sacar a la calle nuestra fe, para compartir también lo que tenemos dentro. Pero bueno, esta tarde yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? A ver, déjenme ver aquí, ¿por qué no camina esta cosa? Ya, vamos. Eso. Yo quiero compartir con ustedes esto que ustedes están viendo que dice corazones ardientes, pies en camino, es el lema del Domingo Mundial de las Misiones de este año, escogido por el Papa Francisco. Y la gran inspiración que tiene este mensaje es este pasaje tan lindo de los discípulos de Maús, que ustedes lo deben haber leído y releído un montón de veces, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, de los versos 13 al 25. Vamos a hablar sobre este pasaje, ¿no es cierto? Y de ahí, de este pasaje, sale precisamente el lema, corazones ardientes, pies en camino. Ahora, obviamente también el Papa Francisco dice, la misión es fruto de dos pasiones, la pasión por Dios y la pasión por la gente. Y como Dios es bueno, esta tarde justo ponen este video de Lauren despidiéndose de su mamá. Y supongo que ustedes también vieron el video de cuando Lauren llegó a España hace una semana, me parece, o algo más, a visitar a su mamá. La alegría inmensa del encuentro y hoy la alegría también, ¿no es cierto?, mucho más sosegada de la despedida. Pero ahí la mamá Blanquita, que cumplió 100 años, ustedes saben, ¿no? Hace poco, eh, no le pone ninguna traba a Laura, lo que decía Katy, ¿no? O sea, no le dice, ve, yo ya estoy viejita, quédate conmigo. No, no, vete y anda lo que tienes que hacer. Y ahí justamente nace esta, diría yo, gran palabra que dice el Papa Francisco. La misión es fruto de dos pasiones, la pasión por Dios y la pasión por la gente. Porque si tenemos pasión por Dios, nos quedamos en las sacristías, y si tenemos pasión por la gente, a lo mejor nos convertimos solamente en trabajadores sociales. ¿Ok? Entonces, el Domingo Mundial de las Misiones, con este lema de corazones ardientes y pies en camino, ¿m? Sale de una cuestión muy fundamental, de un encuentro personal con Cristo resucitado, ¿sí? Y ese Cristo resucitado es el que ilumina nuestra vida y hace arder nuestro corazón. Vamos a ir viendo a lo largo de esta charla en qué momento empieza a arder el corazón de los dos discípulos de Maús y cómo se ponen en camino, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que Lauren también ha experimentado, ¿no es cierto?, este corazón ardiente para dejar a su mamá, miren, 100 años, ¿no? No es fácil, para dejar a sus familiares, a sus amigos allá en España. Y si yo mal no recuerdo, Lauren está aquí casi 50 años, ¿no? Sí, unos 45 años al menos. Yo lo conocí antes de que sea ordenado sacerdote y era seminarista, ¿no? Entonces, ¿cómo experimentan los misioneros y cómo hemos experimentado nosotros ese encuentro con Jesucristo resucitado? Ahora, este rato ustedes, por favor, si un ratito se ponen, ¿no es cierto?, en ese camino y acordarse cómo fue el encuentro personal con el Señor resucitado, ese cara a cara. ¿En qué momento de ese encuentro se prendió nuestro corazón? ¿No es cierto? Y ese corazón ardiente, ese corazón que está encendido por el amor de Dios, ¿no es cierto?, es el que nos ha indicado o nos muestra el camino hacia
los hermanos, ¿no es cierto?, al próximo, al más cercano, al más pobre, al más necesitado, y cómo vamos nosotros descubriendo en ella la presencia viva del Señor, ¿sí? Porque ese amor descubierto, ¿no es cierto?, ese amor que vivimos y que lo sentimos, ¿ah?, hace que los pies se pongan en camino, ¿sí? Ese encuentro con el Señor, ¿sí?, con Cristo, hace que salgamos de nosotros mismos, ¿sí?, y que nos pongamos en camino para salir al encuentro del otro, ¿sí? Su amor, su misericordia, la belleza de Dios es la que nosotros vamos a presentar a los demás, ¿ok? Ese encuentro personal con Cristo hace que los ojos de las personas se abran y se muevan a la acción. Así, los misioneros, ustedes, yo, todos, ¿no es cierto?, los que nos consideramos gente en camino, que nos hemos encontrado con el Señor cara a cara, ¿no es cierto?, hace que salgamos, que nos entreguemos, ¿sí?, que pongamos nuestra vida al servicio del Evangelio para que llegue a todos los rincones del mundo. Y no necesariamente hay que ir a otros lados, sino que podemos hacer también un buen trabajo, ¿no es cierto?, en nuestras labores cotidianas, en nuestra casa, en nuestro trabajo. También si estamos enfermos, si estamos disminuidos, podemos también ser y tener un corazón que arde y que nos mueve a la acción, ¿vale? ¿Sí? Y aquí estaba justamente lo que estaba recogiendo Katy, lo que decía la, la canción, ¿no? Una vez que tenemos unos corazones ardientes y nos ponemos en camino, es cuando nosotros somos de esa gente que no tiene miedo, ¿sí?, que no tiene miedo a la muerte ni al dolor, ¿ok? ¿Sí? Si se duermen, me avisan. Miren, el primer punto del mensaje del Papa para el Domum de este año habla de corazones que ardían mientras nos explicaba las Escrituras. ¿Cómo estaban los discípulos de Maús después de que Jesús fue crucificado? ¿Sí? Estaban tristes, ¿no es cierto?, a causa de la muerte de Jesús, en quien ellos habían creído. Eso lo ven ahí en el verso 17, ¿no? O sea, estaban apagados, estaban desilusionados, estaban de alguna manera decepcionados. Humanamente, ¿no es cierto? Cuando algún amigo, algún conocido a nosotros nos causa alguna decepción, alguna cosa, nos ponemos tristes. Pues así estaban los discípulos, esos dos discípulos que estaban caminando hacia Emaús. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús había fracasado, ¿sí? Entonces su esperanza, ¿sí?, sus ganas de cambiar el mundo se había derrumbado. No había razón ya. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado y ellos pensaban que ahí se acababa todo, ¿sí? Pero claro, ellos iban conversando, ellos iban discutiendo, ¿sí? Y claro, mientras estaban conversando, mientras estaban discutiendo, ¿sí?, ahí en el verso 15 de este pasaje, el mismo Jesús, pero con una condición, digamos, diferente a la que los discípulos de Maús se imaginaban. Jesús resucitado. Sí, Jesús resucitado se acercó y siguió caminando con ellos. ¿Qué tal, ah? Imaginémonos qué pasaría si nosotros que estamos por ahí así mismo tristes, acongojados, ¿ah?, decepcionados de la vida, por todo lo que está pasando ahora en el país, ¿no es cierto? Y de pronto Jesús se acerca y nosotros no nos damos cuenta y sigue caminando con nosotros. Ese es el momento de su desconcierto. El Señor, cuando están tristes, cuando están agobiados, lo mismo puede pasar ahora, ¿no es cierto?, toma la iniciativa de acercarse y de caminar a su lado. Así es el Señor. Cuando nosotros estamos tristes, acongojados y pensamos que ya no hay salida a lo que estamos por ahí sufriendo o lo que nos está doliendo, etcétera, etcétera, el Señor se acerca y empieza a caminar con nosotros, ¿sí? En su gran misericordia, el Señor nunca se cansa de estar con nosotros, ¿sí? Inclusive a pesar de nuestros defectos, de nuestras traiciones, de nuestras debilidades, de nuestras dudas, ¿sí? Cuando
la tristeza y el pesimismo nos induzcan a ser duros de entendimiento. Cuando nos pasa algo duro, ¿no es cierto? Decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? No sé qué y no sé cuándo. No nos merecemos, pero sí hemos cumplido todo lo que nos dice. Y así nos volvemos duros de entendimiento. Ahí se prueba nuestra fe y muchas veces somos gente de poca fe. Pero claro, nosotros tenemos que asumir, y eso es lo que en este pasaje de los discípulos de Maús tenemos también la posibilidad de entender y de comprender, ¿no es cierto? El Señor resucitado, por favor, esto tómenlo muy en cuenta. El Señor resucitado es cercano. Camina con los discípulos de Maús, pero también camina hoy con nosotros. Cuando ellos se sentían perdidos y cuando nosotros hoy también nos sentimos perdidos, cuando estamos ellos desanimados y cuando nosotros también estamos desanimados, y cuando estamos amedrentados ante el misterio de la inequidad, de las injusticias, ¿no es cierto?, de todo lo que está pasando, ¿no?, en este momento, de todos estos problemas que tenemos, ahí está el Señor, ¿sí? Y Él los quiere sofocar, Él los quiere solucionar con nuestra entrega, con nuestro trabajo y dedicación, porque Dios no es un mago, el Señor no es un mago que mueve los dedos, charrasquea los dedos y se soluciona. No, no, acuérdense de a Dios rogando y con el más orando, ¿no? Entonces, es importantísimo que en este momento, así como los discípulos de Maús tenían no sé, esa decepción, pero se encuentran con el Señor, ¿sí? Y les vuelve la esperanza. Por eso, importantísimo, hoy y en esa época, no nos dejemos robar la esperanza, ¿sí? Miren cómo se va articulando, ¿no? Todo esto. Pero bueno, también aquí viene otra cosa súper interesante. El Señor es más grande que todos nuestros problemas. ¿Qué tal? Bonito se oye, pero qué difícil es comprender, entenderlo y llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta situación lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, lo que nos comprometemos muchas veces, creemos que estamos dando todo, pero a veces somos medios egoístas, ¿no es cierto? Ahora, importante entender que esta misión es de Jesús, la misión es de Él. Nosotros somos humildes colaboradores, siervos inútiles, ¿sí? Ahora, y Jesús del rato que estaba caminando con ellos, obviamente le paró la oreja, ¿no? Le paró la oreja y les escuchó todo lo que decían, ¿sí? Entonces, Jesús resucitado, en ese momento, en el mismo pasaje de los discípulos de Maús, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. Todo lo que había por aquí, por allá, ¿no es cierto? De que tenía que resucitar, de que nunca se iba, etcétera, etcétera. Y ese momento, así como lo que les decía al empezar, en ese encuentro con el Señor, los corazones de los discípulos de Maús se encendieron. Y por eso es que ellos, ya después de que el Señor desaparece, dice, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Sí? ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Preguntémonos también nosotros eso. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En el camino de nuestra vida, ¿sí? En el aquí y ahora, en las dificultades que hemos tenido y también en las alegrías que nosotros hemos sentido y vivido, ¿sí? Jesús nos abraza, nos ilumina y transforma nuestro corazón y el corazón de todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor es más grande que nuestros problemas y también es más grande que nuestras alegrías, obviamente, ¿cierto? Por eso también aquí viene esto lo que decía San Jerónimo, ¿no? Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Miren cómo se va articulando, ¿no? Se va articulando bonito esto. Ahora, estos corazones que ardían mientras escuchaban y el Señor explicaba las escrituras, ¿no es cierto? Es importante y fundamental el conocimiento y la vivencia de la escritura, porque no es solamente ser bueno o erudito en conocer la Biblia, sino que también hay que
vivirla, ¿sí? Es importantísimo entonces, ¿no es cierto?, el anuncio de Cristo y de su evangelio, ¿sí? Es importantísimo vivir y anunciar el evangelio. De lo contrario, ¿qué transmitiríamos a los demás sino nuestras propias ideas y proyectos? Y un corazón frío sería capaz de encender el corazón de los demás, ¿sí? De ahí viene la importancia, ¿no es cierto?, de este Señor resucitado, que nos explica el sentido de las Escrituras, que da razón de nuestra esperanza, ¿no? Y Él enciende nuestro corazón, nos ilumina y nos transforma para anunciarlo al mundo. ¿Ah? Entonces es ese encuentro con el Señor que tienen los discípulos de Maús y que hemos tenido nosotros, el que enciende nuestro corazón, el que nos pone en camino. Y solo si tenemos un corazón prendido, podemos caminar al encuentro del otro. Con ese corazón encendido podemos y somos misioneros. Caso contrario, por ahí nos quedamos, ¿sí? Vamos ahora a ver el segundo punto. ¿Mm? Esos ojos que se abrieron y los reconocieron al partir el pan, ¿sí? Y aquí viene algo que es bien importante, ¿no? La centralidad eucarística, ¿sí? Jesús en la Eucaristía es el culmen y la fuente de la misión, ¿sí? Es el principio y es el fin también de la misión, ¿sí? Esos corazones ardientes, esos corazones fervientes, pidieron, ¿sí?, que permaneciese con ellos al caer la tarde. Me imagino que le decían, Señor, no te vayas, mira, quédate, tómate un cafecito aquí con nosotros. Además, la noche está cayendo, es inseguro, hay problemas. Hoy le podríamos decir, no, Señor, vas a correr riesgos por ahí, barrios peligrosos, quédate con nosotros. La tarde está cayendo, ¿sí? Y claro, ¿cuándo le reconocen al Señor? Nosotros tenemos un lugar diario de encuentro, ¿no es cierto?, con nuestra familia, con nuestros, no sé, colaboradores, etcétera, etcétera, alrededor de la mesa, ¿sí? Alrededor de la mesa pasan cosas muy bonitas, ¿sí? Se dialoga, se conversa, se cuentan los problemas, se cuentan las alegrías, y así mismo en la época de Jesús, ¿no? Alrededor de la mesa, ¿no es cierto?, los ojos de los discípulos de Maús se abrieron y lo reconocieron cuando él partió el pan, ¿sí? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Fíjense en eso, ¿no es cierto? Entonces Jesús resucitado abre los ojos de los discípulos al tomar el pan, al bendecirlo, partirlo y dárselo a ellos. Estos 4 pasitos. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo a ellos. Y dárselo a los demás. Ahí le reconoce. Ahí, al Jesús resucitado, ¿no es cierto? Y estos son gestos, este tomar el pan, este bendecirlo, este partirlo y dárselo a ellos. Esos gestos renuevan el signo de la multiplicación de los panes y sobre todo el de la Eucaristía. ¿Se acuerdan, no? El tema de los panes, ¿sí? De los 5 panes y los 7 peces o al revés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, y después la última cena. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo a ellos. Digamos, en el momento en que reconocen a Jesús, él había desaparecido de su vista, se esfumó, se fue. Pero Cristo parte el pan y se convierte en el pan partido, compartido con los discípulos y por lo tanto consumido por ellos. Esto es bien interesante, muy importante. Cristo resucitado se convierte en el pan partido para el mundo, ¿no es cierto? Compartido con los discípulos y también con nosotros. Y por lo tanto consumido por ellos y también consumido por nosotros, a través ya de más de 2000 años. El Señor se hace invisible, pero entró en sus corazones para encenderlos. Y ese Señor Jesús también entra hoy en nuestros corazones para encender nuestros corazones, para impulsarnos a retomar el camino sin demora, para comunicar la experiencia única del encuentro con el resucitado. Aquel que parte el pan y al mismo tiempo es el pan partido para nosotros. Cada discípulo misionero está llamado a ser como Jesús. O sea, este mensaje y este relato de los discípulos de Maús, ¿ah?,
no es solamente para los discípulos de Maús, es para todos y cada uno de nosotros. Porque también nosotros muchas veces estamos como los discípulos de Maús, en camino, cansados, decepcionados, angustiados, etcétera, etcétera. Tal vez muchas veces confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, y nos estamos olvidando de aquel que parte el pan y al mismo tiempo es el pan partido para nosotros, ¿sí? Porque ya nos creemos a veces profesionales de la religión, de la palabra, de la misión. Y no va por ahí las cosas. Es el Señor, ¿sí? El que enciende nuestros corazones y nos pone en camino, ¿sí? Obviamente ya partir el pan material con la gente que tiene hambre en el nombre de Cristo es ya un acto cristiano misionero, ¿sí? Cuando nosotros no damos de lo que nos sobra, sino de lo que realmente nos hace falta y compartimos en el nombre del Señor, ya estamos haciendo un acto misionero. Partir el pan eucarístico es la acción misionera por excelencia. La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Ya lo dijimos hace un momento y lo vuelve aquí a decir también el Papa, ¿no? La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Y aquí viene un acto muy bonito, muy interesante. Por ahí, ¿se acuerdan de esa parábola en donde dicen que no hay chiste, ¿no es cierto?, en tener una luz guardada? Hay que sacar la luz para que en la oscuridad dé luz, ¿sí? No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en la Eucaristía. Exige, no es optativo, sino que exige comunicarla a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Fíjese en esta triada, ¿no es cierto? Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. La Eucaristía también es fuente y culmen de la misión. Una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera, dice Benedicto XVI. ¿Sí? Entonces, hasta yo creo que aquí vienen cosas que son interesantísimas, ¿no? ¿Sí? Una iglesia auténticamente cristiana, eucarística, perdón, es una iglesia misionera. Y vamos a seguir. Para dar fruto debemos permanecer unidos a Cristo. Ahí lo pueden ver en Juan 15:4-9. ¿A través de qué? De la oración diaria. En particular, obviamente, por ejemplo, la vida religiosa, y hay también gente que tiene la costumbre, ¿no es cierto?, de acudir, por ejemplo, a las 40 horas, ¿no es cierto?, en particular en la adoración, o también rezar y orarle al Señor, ¿sí? Estando también en silencio ante la presencia del Señor que se queda con nosotros en la Eucaristía. Esa es una oración diaria, pero claro, esto también dirán ustedes, pero no solamente se trata de estar ahí con las manitos juntas y rezando, no, también oramos en lo cotidiano, cuando hacemos una obra, cuando estamos, no sé, nos despertamos, cuando estamos ayudando al que necesita, etc. Hay una oración, digamos, espiritual y hay una oración también práctica, ¿no es cierto? Entonces, el discípulo misionero, al cultivar esta comunión con Cristo, es un místico en acción, ¿sí? Quédate con nosotros, Señor. Los misioneros dicen que son místicos en acción. ¿Por qué? Porque en su trabajo, en su acción diaria, van haciendo viva la presencia del Señor. Van en sus tareas cotidianas, en su trabajo, en su actividad, ¿sí? Van haciendo vida la presencia del Señor. Ese quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo, se hace realidad ahí. Porque si no, ¿cómo entiende uno? Este rato las estadísticas dicen que hay más de 200,000 misioneros en el mundo entero que han dejado su casa, que han dejado su familia, que han dejado sus amigos y que se han ido a anunciar la buena nueva. Y claro, unos estarán en ciudades, otros estarán en pueblos y otros tal vez estarán en campos y muy lejanos, ¿no? Y ahí están trabajando, ¿sí? Están trabajando en escuelas, en colegios, en leproserías, están trabajando en centros de salud, están también ahí acompañando a la gente en la formación, en la catequesis, están por todo lado, están en las cárceles, ¿sí? Están, yo diría ahí, en donde muchas veces nadie quiere llegar, nadie quiere ir. ¿Sí? Eso pasa muchas veces, por ejemplo,
aquí cerca nomás, en la Amazonía. Hay misioneros que han venido desde lejos, ¿sí? Y están en donde ningún funcionario del Estado quiere ir. Y ahí están, solamente por amor a Dios y a los hermanos. El quédate con nosotros es bien travieso, ¿ah? Hace cosas que a veces uno ni siquiera pensaba que las iba a hacer y de pronto las está haciendo, ¿sí? Bueno, sigamos. Después de que se les abrieron los ojos, hablando, siempre estamos hablando en clave de discípulos de Maús, ¿sí? Después de que se les abrieron los ojos, reconociendo a Jesús al partir el pan, los discípulos sin demora se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y aquí viene también una, parafraseando a lo que nos pasa ahora a nosotros. ¿Cuándo se nos abrieron los ojos? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento empezó a arder nuestro corazón? ¿Sí? Y se abrieron nuestros ojos. Porque al partir el pan significa muchas cosas, tiene muchos contextos. ¿Sí? A lo mejor el Señor parte el pan cuando nosotros lo encontramos en alguien que se cruzó en nuestra vida, en algún momento decisivo de, no sé, de un acontecimiento familiar, una enfermedad, tal vez un trabajo, tal vez una situación complicada y compleja, o también una alegría inmensa. Y sin demorar, en ese momento, dice, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, a decir lo que había pasado, a contar la buena nueva. Y lo propio hacemos nosotros, ¿no es cierto? Y vamos deprisa, ¿sí? A manifestar que la alegría del Evangelio llene el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Vuelvo a insistir lo que decía al iniciar esta conversación con ustedes. ¿En qué momento de nuestra vida nos encontramos con Jesús? ¿En qué momento de nuestra vida el Señor llenó el corazón y la vida entera nuestra? ¿Nos hemos dejado salvar por Él? Y al dejarnos salvar por Él, Él nos ha liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior, de la decepción, del aislamiento, del sufrimiento, ¿no es cierto? De la depresión, ¿sí? Hasta yo creo que muchas veces el Señor ahí nos libera del bullying, porque Él nos protege, ¿sí? Por eso con Cristo siempre nace y renace la alegría. Eso dice la Evangelii Gaudium en el número 1. O sea, no es mágico esto. Ojo con eso es bien importante. Vamos a seguir. Y vamos ahora al punto 3, ¿sí? Al punto 3. El primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que han reconocido a Cristo resucitado en los más pobres, en las Escrituras y en la Eucaristía, que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. Miren, el principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que han reconocido a Cristo resucitado. Y no es que lo hayan reconocido ahí arriba en el cielito, ¿no? No, no, no. Sino en nuestros hermanos, especialmente en los más pobres, también en las Escrituras, cuando nosotros, ustedes que están cada semana reunidos aquí para formarse, ¿sí? Para llenarse de conocimientos, ¿no es cierto? Lo reconocen en las Escrituras y también en la Eucaristía. O sea, hay como tres cosas y lo que decíamos al comienzo, ¿no es cierto? La misión es fruto de dos pasiones. La pasión por Dios está en las Escrituras, ¿no es cierto? Y la pasión por su gente, en los más pobres, ¿sí? Fíjense. Y entonces, ahí cuando nosotros, siguiendo siempre el itinerario, esta línea de los discípulos de Maús, encontramos a Cristo, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se enciende nuestro corazón, se prende el fuego en nuestro corazón y su luz en la mirada. Se abren nuestros ojos. Es como que nos quitan un velo, ¿sí? Y entonces ahí viene una acción. Los pies se ponen en camino, ¿sí? Ya el corazón ha tenido una experiencia bien fuerte y dicen, y ahora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es como cuando nosotros nos reunimos, claro, es bonito, compartimos, etcétera, etcétera, pero después decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde procedemos? ¿Cómo planificamos? O sea, y ojo, el Señor no es un político que ofrece, ¿no?
O sea, el Señor no está en campaña política, ¿sí? No está anunciando cualquier cosa y después nunca cumple. No, no, ¿sí? Él lo que dice lo hace. Por eso ahí hablamos de que es entonces aquí la validez perenne de la misión Adyentes, evangelizar hasta los confines de la tierra. Esto de misión Adyentes se maneja muchísimo en el tema misionero, ¿no? Misión Adyentes es misión a las gentes, más allá de nuestras fronteras, ¿sí? Más allá de nuestras comodidades, más allá también de nuestros límites, ¿sí? Entonces, claro, esto implica la misión Adyentes, ¿no es cierto? Porque ustedes dicen, bueno, yo también soy misionero porque estoy aquí, y la misión Adyentes hay otra que se llama también, dentro de la misión Adyentes hay dos cositas, la misión ad extra y la misión ad intra. La misión ad extra es la que hacen muchos consagrados y también muchos laicos que han salido de su circunscripción, digamos, geográfica, cultural, ¿no es cierto? Y se han ido a otras partes, a otras culturas. Esa es la misión adyentes ad extra, ¿sí? Pensemos en algún ecuatoriano que los hay, que este rato estén trabajando en el África, ¿sí? Ahí anunciando el evangelio y tienen que vencer muchas cosas, empezando por dos cosas bien básicas, el idioma, ¿ah? Y también el tema gastronómico, porque es cierto, o sea, si ustedes hablan con misioneros, ¿ah? Lo que les choca durísimo muchas veces es aprender el idioma, por un lado, y por otro lado también adaptarse al tema gastronómico, ¿sí? Porque obviamente nosotros aquí en el Ecuador tenemos una forma de alimentarnos, pero si usted va al África, no tiene nada que ver. Es otro mundo, son otras costumbres, ¿sí? Es otra cultura y nosotros tenemos que empezar, así como el Señor, ¿no es cierto? Que se hizo hombre, ¿no es cierto? Que se hizo hombre, ¿para qué? Para entender y comprender cómo es la vida de los seres humanos. Asimismo, el misionero adyentes ad extra es el que también sale más allá de sus fronteras y va dispuesto, va con un corazón encendido, va con los pies en camino, pero también va, perdón, abierto, ¿sí? Abierto a vivir una nueva experiencia, aceptar a esas culturas, porque ¿qué tal? Si yo voy a un país, pensemos, tal vez a la China, ¿no? En el Asia, y yo quiero ir sin dejar mis costumbres y quiero comer, no sé, colada morada en finados allá en la China, y a lo mejor ahí no saben ni lo que se trata ni lo que es, ¿sí? No hemos dejado. Entonces tenemos que abrirnos y eso no es fácil. Hay muchos misioneros y cuentan anécdotas por ahí, ¿no? Los misioneros de lo que pasa con la cultura, de cómo se rompen esos esquemas que ellos tenían, cómo les cuesta muchas veces aceptar otras condiciones culturales, cómo les cuesta aprender a comer cosas que nunca ellos habían comprendido, ¿no? Entonces, fíjense, este detallito chiquito. O sea, no es cuestión solamente y románticamente de coger la maleta y dicen, no, yo me voy. Hay muchos asuntos, eh, yo diría, muchas situaciones que uno ni piensa, pero que se dan. Pero ahí viene el consuelo, por decir algo, ¿no es cierto? Si uno va en nombre del Señor, pues las cosas se van arreglando, aunque haya muchas veces tropiezos y cosas difíciles. Y la otra cosa, la misión adyentes ad intra, es la que se hace dentro de un mismo país, en situaciones que son a veces también un poco complejas, como por ejemplo, ¿qué tal si alguien que vive en Guayaquil se va a hacer una misión en, no sé, pongamos allá en Lago Agrio o no sé, en Zamora? Pese a que somos del mismo Ecuador, ¿no es cierto? Hay también costumbres, hay también comidas diferentes, hay formas de ver la vida distintas, aunque estamos dentro del mismo país, ¿no es cierto? Y claro, en Guayaquil tienen unas costumbres, hay un plato típico, ¿no es cierto? Está el caldo de manguera, se llama, ¿no es cierto? Y si van a la Amazonía, pues hay otras cosas, hay otros alimentos, por ejemplo,
es muy difícil que nosotros tomemos la chicha, ¿sí? Esa chicha que es fermentada, ¿no es cierto? La chicha de yuca que es fermentada. Y bueno, o sea, a veces es muy difícil, es muy difícil. A veces pasa, usted ve ahí no sé, un balde de una cosa un poco gelatinosa, que está ahí, color media amarilla, ¿no es cierto?, de la yuca, y después ve que usted una señora va al río, trae el agua, le pone en el balde y le empieza a mover con el dedo, ¿sí? Y de ahí a usted cogen en un mate y le dan para que beba, ¿sí? Y es interesante, si uno no conoce y no sabe, comete errores. Por ejemplo, ya le dan la chicha, usted se toma, como saben decir por ahí, haciendo tripas corazón, y usted entrega el mate, ¿sí? El mate boca arriba. ¿Saben lo que eso significa? Que usted quiere más, y obviamente le dan más. Y usted no entiende por qué le dan más. Y claro, si usted toma la chicha y da el mate boca abajo, significa que muchas gracias. O imaginémonos también que hay en la Amazonía, y creo que aquí hay alguna hermana que estaba ahí en la Amazonía, pero yo estuve alguna vez metido por la zona esta de Aguarico para adentro, ¿no? Y le pasan unas ricas yucas y arriba una mano de mono. O sea, no es nada agradable, ¿sí? Fíjese, en un mismo país, esa es la misión Argentes ad Intra, ¿sí? O sea, la misión Argentes implica llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que hemos tenido la gracia y la dicha de recibir el mensaje de Jesús, de vivirlo, de sentirlo, de saber que Él ha resucitado por todos y cada uno de nosotros? Esta tarea es para todos, ¿no es cierto? Y todos, ¿por qué? Porque todas las personas en el mundo tienen derecho a recibir el Evangelio. Y nosotros tenemos el deber de anunciarlo, no como una nueva obligación, sino como una alegría. Y obviamente las estadísticas dicen que de los 8.000 millones de personas que habitamos en el mundo, apenas 1.000 millones somos cristianos, ¿no? ¿Sí? Y de esos creo que 800 millones somos católicos, y de ahí habría que ver cuántos de esos 800 millones son practicantes, ¿sí? Porque claro, es bonito llevar el título de católico, pero practicar y vivir nuestra fe todos los días, habría que verlo, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, aquí tenemos que hablar de una cosa que se llama la conversión misionera. La salida misionera es el paradigma, ¿no es cierto?, de toda obra de la iglesia. Ojo con esto. La salida misionera es el paradigma. ¿Qué significa paradigma, no es cierto? Pongámoslo en palabras fáciles. El sueño de toda obra de la iglesia. Por ahí alguna vez un misionero decía, si es que un misionero o una misión llega a un lugar y celebra sus primeros 100 años, tiene que preocuparse, porque significa que en esos 100 años no ha sembrado las semillas, ¿no es cierto? No ha hecho que esa iglesia camine y florezca, ¿sí? Entonces, esta salida misionera es también el sueño de toda obra de la iglesia. Estar todos en salida, no estar cerrados, sino abiertos. Porque es más o menos haciéndonos una imagen. ¿Qué pasa si el agua está estancada? ¿No es cierto? Se descompone, se vuelve fétida, ¿sí? Pero si el agua está corriendo, ¿sí? Imaginémonos un río. El río cuando corre, ¿no es cierto?, golpea en las piedras. Inclusive el río cuando corre, ¿no es cierto?, su cauce se purifica y va limpiándose. En cambio, si el agua está estancada, más bien se vuelve más putrefacta. Y eso es lo que pasa. Si nosotros somos cristianos estancados, cristianos encerrados en nosotros mismos, cristianos remordidos, somos como agua estancada. Pero en cambio, si es que nosotros salimos, si es que nosotros nos abrimos al mundo, si es que nosotros compartimos nuestra fe, ¿no es cierto? Estamos ahí
renovándonos permanente, porque conocemos nuevas experiencias, porque nos relacionamos con otra gente, porque vemos que nuestra fe también se practica y la estamos dejando por otros lados. O sea, estamos lanzando la semilla. Esa semilla, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? También el misionero es sembrador, pues, ¿no es cierto? Siempre esperanza, siempre alegría, siembra la palabra de Dios. Y eso yo creo que es bien interesante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la salida misionera es el sueño de toda la iglesia? Pues simplemente porque el amor de Cristo nos apremia. ¿Sí? El amor de Cristo no nos deja tranquilos. El amor de Cristo nos inquieta en todo el sentido positivo de la palabra. ¿Sí? Oiga, nos dice Teresa, María, Katy, vamos, ustedes son mi voz, ustedes son mis manos, ustedes son el instrumento a través del cual yo quiero en el mundo aquí y ahora llegar a más gente. ¿Sí? El amor de Cristo nos aprende. Y ahí hay un doble amor, pues, ¿no es cierto? El que Cristo tiene por nosotros, que atrae, que inspira y suscita nuestro amor por Él. Fíjese, nos atrae, nos inspira y suscita nuestro amor por Él. ¿Sí? Y el que hace que la iglesia sea siempre joven en misión, convencidos de que Él murió por todos, a fin de los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Entonces, este amor de Cristo que nos aprende tiene como dos dimensiones. El que el Señor tiene por nosotros y el que hace, y ese amor hace que sea siempre joven la iglesia y que nosotros también nos demos cuenta que Él murió por todos, no solamente por nosotros, sino por el mundo entero. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar esa noticia, que el Señor murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros. Y ahí es cuando nuestros pies se ponen en camino. ¿Ok? ¿Sí? Espero que no se hayan dormido todavía. Permiso. Entonces, ese ponerse en camino, ¿no es cierto? Escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro para explicarnos el sentido de las Escrituras y partir para nosotros del pan y así poder llevar adelante su misión en el mundo. ¿Sí? Ponernos en camino, pero ojo, como quien dice, con una antena, con un oído abierto o los oídos abiertos para escuchar al Señor. ¿Sí? Y Él está siempre con nosotros para explicarnos el sentido de las escrituras, por ejemplo, cómo leemos ahora nosotros todo lo que está pasando en América Latina. Y ahí vale la pregunta hacernos, o sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría el Señor ante todo lo que está pasando ahora? ¿Qué diría el Señor ante los resultados de las elecciones de hoy en Argentina? ¿Qué diría sobre la violencia que está pasando y que estamos viviendo los ecuatorianos? ¿Sí? Entonces, ese encuentro con el Señor permite, ¿no es cierto?, encontrarnos con Él y partir para los demás el pan, y así poder llevar adelante también esa misión del Señor en el mundo. Es decir, nosotros tenemos que configurarnos con Él, ¿sí? Así como cuando compramos una computadora y quien nos vende dice, bueno, nosotros le configuramos porque la computadora prácticamente viene sin ningún programa, sin ninguna cosa, y si nos dan así, la computadora nos sirve nomás, aunque sean de las mejores, pero si está configurada, cargada los programas que a nosotros nos hace falta, tiene ya el acceso a internet, ponemos ahí Netflix, ponemos una serie de cosas, la computadora sirve. Así somos también los cristianos, tenemos que estar configurados con Cristo. Si no estamos configurados con Él, ojo, podemos ser todo menos cristianos, ¿sí? Entonces, lo importante aquí, volviendo al tema de los discípulos de Maús, después de esa experiencia que tienen ellos, después de haber compartido con el resucitado, de haberlo reconocido, de sentir que su corazón quemaba y se ponen en camino, ¿no es cierto? Ellos contaron a los otros lo que les había pasado por el camino. Es lo mismo que nosotros hacemos. Contamos a nuestros conocidos y también a nuestros desconocidos lo que ha pasado por el camino de nuestra vida, ¿sí? Nuestro anuncio debe ser una narración alegre de Cristo, de su vida, pasión, muerte y resurrección.
de las maravillas que su amor ha realizado en nuestras vidas. Ojo con eso. O sea, ¿qué tal? Por ahí dicen que un cristiano triste es un triste cristiano. Si nosotros como cristianos tenemos cara de revólver, o tenemos mal genio, o estamos disgustados, ¿sí? Y ahí sí se vuelve un chiste, ¿no es cierto? Un mal chiste, ¿sí? Aquello de que decían, se juegan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el miren cómo se aman. Aquí la gente va a decir, miren cómo están mal genios, miren, qué miedo, ¿no? Nadie va a querer ahí acercarse al Señor si ven que nosotros tenemos cara de, no sé, cara de revólver, ¿no es cierto? O cara de, no sé qué, de cualquier cosa, cara de disgusto ahí, ¿no es cierto? Caras duras y sin ganas de contestar, ¿sí? Si alguien llega a la parroquia, si alguien nos ve por ahí caminando, ¿y qué tal si estamos y somos nosotros cristianos y decimos que el Señor vive en nosotros y no obedecemos las leyes de tránsito, si estamos conduciendo el auto, nos estacionamos en la vereda, ¿sí? No respetamos las normas, o vamos, por ejemplo, a un centro comercial y paramos el auto donde dice que es para embarazadas y tercera edad, yo qué sé, tantas cosas, o si tenemos un negocio y en vez de hacer lo que debemos hacer, engañamos a las demás personas. Mal, mal. Y ahí sí viene, no sé, a la memoria aquellas palabras que decía Gandhi, ¿no? Decía él, a mí me gusta Cristo, pero no los cristianos, porque los cristianos son la peor propaganda de Cristo, ¿sí? Y comparaba, y él decía que los cristianos muchas veces somos como una roca en la mitad de un río, mojada por fuera y seca por dentro. Ojo con eso. ¿Y es por qué? Porque no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, ¿sí? Como aquellos dos discípulos que contaron a los otros lo que les había pasado en el camino. Obviamente, si es que no ha pasado nada en el camino, ¿qué vamos a contar? ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, ¿no es cierto? Nuestro anuncio debe ser una narración alegre de Cristo, alegre, no de mal genios, ¿no es cierto? Alegre de Cristo, de su vida, pasión, muerte y resurrección, de las maravillas que su amor ha realizado en nuestras vidas. Pensemos de este momento en qué maravillas ha hecho el Señor en nuestra vida. ¿Sí? Sigamos. Entonces, este momento, después de haber visto este itinerario de los discípulos de Maús, lo que tenemos que hacer y lo que nos pide el Papa Francisco también para este Domingo Mundial de las Misiones es que nos pongamos en camino, iluminados, ojo, por el encuentro con el resucitado, con Cristo resucitado, y animados por su Espíritu. Entonces, ¿cómo tenemos que salir a ese encuentro con los demás? Con los corazones ardientes, con los ojos bien abiertos y con los pies en camino. ¿Para qué? Híjoles, y esto es complejo. Parece fácil, pero no es así. ¿No es cierto? Para encender otros corazones con la palabra de Dios, para entusiasmar a otras personas, ¿sí? Para decirles, miren, esto es lo que está pasando en mi vida y quiero que también ustedes sientan eso, la gracia del Señor. Ahí es cuando el corazón ardiente enciende otros corazones. Y abrir los ojos de los otros a Jesús de Eucaristía, ¿sí? Ojos abiertos para abrir los ojos de otros a Jesús. Y también pies en camino, ¿para qué? Para invitar a caminar y para que caminemos juntos por el camino de la paz, de la justicia, de la equidad y de la salvación que Dios en Cristo ha dado a la humanidad. Entonces, estas tres cositas, ¿sí? Estos corazones abiertos, estos corazones ardientes, estos ojos abiertos, estos pies en camino, tienen estas tres consecuencias, por decirlo algo, ¿no es cierto? Que esos corazones ardientes encienden otros corazones. Esos ojos abiertos abren también otros ojos, ¿sí? Y los pies en camino, pues nos hacen caminar juntos. Y ahí nos damos cuenta de que solos no podemos caminar, ¿se acuerdan? No podemos caminar con hambre bajo el sol, ¿no es cierto? Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Entonces, y aquí a manera de conclusión, ¿sí? Eh, en el signo de una espiritualidad, en el signo de una espiritualidad bíblica misionera. O sea, todos tenemos una espiritualidad bíblica
pero esa espiritualidad bíblica tiene un apellido, misionero, ¿sí? En donde nosotros tenemos que descubrir y redescubrir la compañía consoladora e iluminadora de Cristo resucitado con y en la palabra de Dios, ¿sí? La compañía consoladora e iluminadora de Cristo resucitado con y en la palabra de Dios, para sus discípulos misioneros en tierras lejanas y cercanas. El Papa Francisco nos exhorta a todos los cristianos a leer constantemente la Biblia y especialmente los evangelios. Ese es el gran trabajo que hace el Padre Lauren, ¿no es cierto? A través del Centro Bíblico Verbo Divino, y el Lauren ha entregado también su vida al apostolado bíblico, ¿no es cierto? Entonces, aquí vienen también algunas tareitas, ¿no es cierto?, que nosotros permanentemente tenemos que hacer. Retornar frecuentemente a la palabra de Dios en Cristo es fundamental para todo discípulo misionero y para toda comunidad en salida que quiere y busca anunciar el evangelio en todo el mundo. ¿Sí? El retorno frecuente a la palabra. Es necesario un renovado movimiento bíblico misionero. Es lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Ustedes todos los domingos se encuentran, lo que alguien decía, o sea, ya pasamos en familia y ya sabemos que todos los domingos a esta hora tenemos que estar libres y dispuestos para aprender, para compartir, ¿sí? Ustedes, y Katy dice que son una familia y ahí, qué lindo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí se va renovando el movimiento bíblico, que es misionero. Y también alimentémonos cada vez más de la palabra de Dios para compartirla con los demás. Necesitamos cada vez más una espiritualidad bíblica de y en la misión. Entonces, miren estas cositas, ¿no es cierto? El retorno frecuente a la palabra, la renovación del movimiento bíblico misionero, alimentarnos cada vez de la palabra de Dios y también una espiritualidad bíblica de y en la misión. Entonces, en este momento importante también de nuestras vidas, tenemos que dejarnos acompañar por la presencia del Señor resucitado. Ojo con eso, el Señor resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sí? Entonces, dejarnos acompañar por el Señor resucitado en la enseñanza de las Escrituras. ¿Para qué? Para que a través de las Escrituras se abra nuestra mente, haga arder nuestros corazones y nos ilumine y transforme, para que anunciemos a Cristo al mundo con la fuerza, potencia y la sabiduría fascinante de sus palabras. ¿Sí? Esos corazones ardientes, esos pies en camino, entonces están en esta línea de acción. ¿Ok? Entonces, la intensificación, ¿sí? La intensificación de la espiritualidad eucarística en la misión de evangelización y en la animación y formación misionera es súper importante y vital. Intensificar nuestra espiritualidad, orar a tiempo y a destiempo, ¿no es cierto? Y también la espiritualidad eucarística, irla descubriendo y configurando cada día en nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Y también, y saber que el pan partido es el pan compartido, y ese es el Señor, ¿no es cierto? Entonces, también viene una actitud mística. O sea, no queremos que todos sean monjes, ¿no es cierto? No tenemos vocación todos para eso, sino esa actitud mística es de ir descubriendo la presencia de Dios en todo lo que hacemos y en todo también lo que cooperamos, en todo lo que nosotros actuamos e ir dejando esa marca de Cristo ahí, ¿no es cierto? Y ahí viene también el hecho de que Cristo está presente, vivo y esperándonos en la Eucaristía, fundamental para toda actividad misionera. Ese es el alimento que nos mueve, ese es el alimento que a nosotros nos permite seguir adelante. Es el motor, ¿no es cierto? Es el motor que mueve a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental para la actividad misionera ordinaria, en la vida cotidiana y extraordinaria, en momentos de celebraciones particulares. Y bueno, también es importante la vivencia devota y comprometida del misterio de Cristo eucarístico en la vida personal y comunitaria. Acciones concretas de oración, de alabanza, de compromiso con los más pobres y vulnerables, y así disfrutar de la compañía permanente de Cristo resucitado. Y a nivel de lo concreto, procesos de formación y vida eucarística misionera que parta de la concienciación de la Sagrada Comunión para estar en unión místico sacramental con Jesús resucitado para salir al encuentro del prójimo. O sea, hay como dos cosas, ¿no?
Por un lado, sentir la presencia del Señor en la Eucaristía y por otro lado, vivir esa Eucaristía en la cotidianidad. O sea, no solamente tenemos que ir a la Eucaristía y si comulgamos, ahí salimos de la iglesia para volver a ser los mismos. No, no, ¿sí? No, no va por ahí. O sea, tenemos que aprender a dar testimonio y razón de nuestra esperanza. ¿Sí? Por aquí ya se cae el cielo, está lloviendo duro, empezó. Entonces, dejémonos, como los discípulos de Maús, llevar por la gracia divina al asombro de reconocer a Cristo en la fracción del pan, asombrarnos ante la presencia de Cristo resucitado, el que parte el pan y al mismo tiempo el pan partido por nosotros y pan partido para el mundo. Bonito, ¿no? El pan, el que parte el pan, el Señor, y al mismo tiempo el pan partido por nosotros y el pan partido para el mundo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros estamos llamados a ser como Jesús, llevar al amor de Jesús en la Eucaristía a todos los que Dios nos hace encontrar en nuestra misión, teniendo presente que de lo contrario nuestra misión queda incompleta. Llamados a ser como Jesús, ¿sí? Partir el pan, y ese pan partido por nosotros, también que sea un pan partido para el mundo. Parece trabalenguas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, todo ser humano es nuestro hermano, ¿sí? Y aquí, Katy me dijo 1 hora y me pasé 1 minuto para que vean.